Inició la reunión del colegio de la fecha. Bueno, hoy tenemos un público de lujo, el auditor Nacetti. Muchas gracias por su presencia. El primer punto del orden del día corresponde al acta de la reunión anterior, porque en Secretaría la están circularizando para la firma. Bueno, estamos empezando por la firma. Punto segundo, autoridad de gestión y exámenes especiales, no hay temas. Aprobamos los puntos sobre tablas que fueron puestos en conocimiento de todos los despachos de los auditores. Se aprueba. Se aprueba. ¿Y la reunión el próximo colegio? Queda por restablecer las reuniones para el próximo colegio. 21 El 21 de septiembre. 21 de septiembre es la próxima reunión y después en octubre. El 5 de octubre y el 26 de octubre. ¿Están todos de acuerdo? Sí, el 21 de septiembre, el 5 de octubre y el 26. Aprobado. Auditorías financieras, estados contables, revisión limitada. ¿Va a leer el Sí, informe? ahora. Tenemos las auditorías en el punto 3.1, la actuación 176 de 2015, que es un informe elaborado por la Gerencia del Control Financiero del Sector No Financiero sobre controles internos y externos referido a estados contables al 31 del 12 del 2013 de Casa de la Moneda Sociedad del Estado. Va a informar el auditor Forlón. Respecto al presente informe, el trabajo desarrollado ha consistido básicamente en evaluar los controles que tienen efectos sobre la información contable y financiera generada por el ente. Se han tenido en cuenta los comentarios efectuados por la Gerencia de Administración y Finanzas del ente auditado, a lo planteado por la GN en revisiones anteriores y respecto de las observaciones y recomendaciones surgidas para el periodo que nos ocupa. Surgieron observaciones respecto al sistema y recomendaciones respecto al sistema de registro contable, expropiación de CBS, Sociedad Anónima, y la evaluación de los bienes incorporados. También hubo observaciones respecto al inventario de bienes de uso, bienes de cambio, producción en proceso, inventarios, bienes de cambio, materias primas y materiales, el convenio con el Banco Central de la República Argentina y el precio de venta convenido con el Banco Central. Asimismo, observaciones sobre la previsión por contingencias de juicios, contratos con BOL y capital social, respecto a su inscripción en la IGJ, rendición de gastos y observaciones también sobre la provisión de vacaciones del ejercicio. Se recomienda aprobar el informe. ¿Algún comentario? Sí, presidente. Bueno, tenemos a nuestra consideración la Carta de Control Interno y Contable de los estados contables que ya aprobamos, favorable con salvedades, por resolución 72 del 2016 de Casa de Moneda, al 31, estados contables al 31 de diciembre de 2013. Como ha manifestado el auditor Forlón, hay una serie de observaciones. A mí me parece importante destacar, porque creo que inclusive ha llegado algún oficio judicial respecto de una denuncia que estaría tramitando sobre algunas irregularidades en Casa de la Moneda. Una de ellas, que está marcada en esta Carta de Control Interno, tiene que ver con que nuestro equipo de auditores, cuando estuvieron haciendo los inventarios, se encontraron que había una gran cantidad de papel que no estaba inventariado, y surgió de la auditoría realizada que esto provenía de una orden de compra abierta de la Secretaría General de la Presidencia a favor de Casa de Moneda para la provisión de la impresión de 100.000 ejemplares de un libro por 8 millones de pesos. Se compró el papel a celulosa
y sin respetar la normativa de contrataciones, y se entregó una pequeña parte de ese papel en la Casa de Moneda, que es lo que allí se vio, y la otra parte se encontraba sin evidencias formales de la contratación en Morbillo, una imprenta. Esto solo se pudo determinar a través de correos electrónicos, que finalmente no hizo la impresión. Ese libro, bueno, no tenemos evidencia de cuál es, intuimos cuál es el libro que se quería imprimir, pero finalmente no se imprimió. Estas son algunas irregularidades importantes que se marcan en esta carta de control interno, además de una referida a un contrato con Volt, al que ha hecho referencia también el auditor Forlón, en donde se ha establecido, se ha encontrado, digamos, que en un contrato con Volt, para la realización de pasaporte, le cede una máquina a Casa de la Moneda. La falta de acuerdo sobre estos temas generan un juicio con una sentencia en primera instancia condenado a la Casa de Moneda a pagar $2.096.000, y no se han obtenido a la fecha elementos que den cuenta de la apelación del fallo ni los motivos que justifiquen la falta de apelación. Estos son algunos de los comentarios adicionales que quería hacer. Bueno, con las observaciones formuladas, se aprueba. En el punto 3.2, actuación 79 de 2016, un informe de auditoría elaborado por la Gerencia de Control Financiero del Sector No Financiero con respecto a los estados contables al 31/12 de 2015, intercargo Sociedad Anónima. También el auditor Forlón. Respecto al presente informe sobre los estados contables, presentan razonablemente en sus aspectos significativos la situación patrimonial de Intercargo Sociedad Anónima Comercial al 31 de diciembre de 2015. Presenta un párrafo de énfasis que no modifica la opinión de la auditoría, con lo cual se solicita la aprobación. ¿Algún comentario? Bueno, se aprueba. En el punto 4 son los puntos de comisión administradora. 4.1, memorando 25 de 2016 de la Comisión de Control de Transferencia de Fondos Nacionales, relacionado con la solicitud de licencia del agente Graciela Arietti para participar como disertante en las jornadas de capacitación que se llevarán a cabo en la Contaduría General de la Provincia de Río Negro los días 19, 20 y 21 de octubre, 2, 3 y 4 de noviembre de 2016 en la ciudad de Viedma. Delos todos, así Todos, después los votamos leo. en acto único. En el punto 4.2, la nota 1358-2016 de la Gerencia de Administración y Finanzas, referido a un proyecto de disposición mediante el cual se aprueba a partir del 1 de junio de 2016 la promoción de grado del agente María Victoria Andrada en la categoría E5 de la planta permanente. En el punto 4.3 hay una nota también de la Gerencia de Administración y Finanzas referida a un proyecto de disposición mediante el cual se aprueba a partir del 1 de septiembre del 2016 la promoción de grado de distintos agentes en la planta permanente. En el 4.4 tenemos una actuación 123 de 2016 referida a un proyecto de disposición en la que se establece la baja del agente Guillermo Bisolini, atento a haber obtenido el beneficio jubilatorio. 4.5, proyecto de disposición también que tramita por la actuación 530 de 2016, por el que se otorga a la agente Liliana Irma Bilic un adicional equivalente a la diferencia entre la categoría D5 y C1 de la planta permanente en los términos de la disposición 200 de 2015. El 4.6, la actuación 333 de 2015, que hace referencia a un proyecto de disposición por el que se da la baja a la agente doctora Irene Adela Esculi, atento a haberse cumplido el plazo previsto en el artículo 20 de la Ley 25.164. En el punto 4.7, también un proyecto de disposición que tramita por la actuación 73 del 2015, por el que se rescinde el contrato bajo el régimen de locación de servicio a título personal de la auditoría, que está reglamentado por la disposición 98 del 2007, celebrado entre la señora Margarita Rosa Mariscal, atento a haberse cumplido el plazo previsto en el artículo 20 de la Ley 25.164. En el 4.8,
corre por actuación 98 del 2014, un proyecto de disposición por el que se rescinde el contrato de locación de servicio a título personal de la AGN reglamentado por la disposición 98 de 2007, celebrado con el señor Luis Antonio Peirano, atento también a haberse cumplido el plazo previsto en el artículo 20 de la Ley 25.164. En el punto 4.9, la actuación 443 de 2015, referida a un proyecto de disposición por el que se rescinde el contrato de locación de servicio a título personal de la DGN, reglamentado por la disposición 98 de 2007, celebrado con el señor Daniel Antonio Parasporo, atento que el 8 de septiembre del corriente se cumple el plazo previsto en el artículo 20 de la Ley 25.164. Bueno, si no hay comentarios, vamos a votar del punto 1 al punto 4.9 en una sola votación. ¿Aprobado? Se aprueban todos los puntos. En el punto 5, que son asuntos de auditores generales, se trata la actuación 256 del 2012, referido a la donación del Banco Interamericano de Desarrollo a la Auditoría General de la Nación 2011-2012 para las normas de control externo gubernamental. Bueno, esto es un tema que lleva su tiempo. En la Casa se refiere a la adopción de normas. Yo le voy a pedir si ponen una pequeña placa para recordar de qué se trata. Bueno, básicamente nosotros lo que vamos a votar hoy son las normas particulares, dado que las normas generales ya fueron aprobadas, incluso 2 de estas ya están en ejecución. Por lo tanto, lo que estamos es normalizando incluso mucho trabajo que se hizo y se adoptaron normas que todavía no han sido sancionadas. Yo recuerdo que en los últimos días del mandato del doctor Pernasetti, hicimos todos los intentos para sancionarla y creo que hoy estamos en condiciones de llegar a un acuerdo. Segunda placa. Bueno, acá ¿por qué son necesarias? Están todos los acuerdos que firmó, además de mejorar la calidad de nuestros trabajos, de adecuar nuestros informes, de poder adoptar sistemas electrónicos, también hay compromisos internacionales que asumió la auditoría y que con esto lo estamos completando. Y finalmente la última placa, básicamente qué es lo que vamos a cambiar a partir de ahora. Y como yo quiero que todo el mundo se quede con la tranquilidad que hemos adoptado un sistema que tienen otros países, porque como acá nunca se llega al 100% de acuerdo en una norma, y siempre hay una discusión permanente, y ese 1% o 2% impide que se avance. Entonces, como hemos llegado a un acuerdo del 90% y hay un 10% que no hay acuerdo y que está en discusión, se crea una comisión permanente revisora. O sea que cualquier divergencia, cualquier controversia, cualquier aplicación, lo resuelve esa comisión. Esta es la forma que tienen casi todas las auditorías del mundo en zanjar estos problemas, porque es difícil compatibilizar que todo el mundo esté de acuerdo. Creo que hemos zanjado la más importante, que fue el tema que preocupaba a los contadores al adaptar prácticamente la resolución del Colegio de la Capital para balances, y queda una cuestión muy teórica, que eso se irá resolviendo caso por caso, que tiene que ver con el tema de la empresa en marcha o la empresa en liquidación, que son casos muy puntuales y que se dará en cada caso donde se trae discusión. Fuera de esto, me parece que hay acuerdo en todo, y si no hay oposición, solicito que se apruebe. Estamos de acuerdo, sabemos que se han trabajado y hay un gran consenso en estos trabajos. Había algunos temas puntuales que todavía nos preocupaban. Uno en el anexo 3 sobre las normas de control de cumplimiento gubernamental, en donde se introduce la posibilidad, que no es práctica en esta casa, de evaluar la conducta en particular de funcionarios públicos con nombre y apellido. Todos sabemos, nosotros acá auditamos organismos
y no hablábamos con nombre propio de los funcionarios. Esto no sé, ha sido digamos, planteado, está escrito en estas normas. Sabemos que estas normas van a iniciar, tienen como punto de inicio el 1 de enero del próximo año, así que tenemos tiempo para revisar alguna cuestión, digamos, semántica o alguna cuestión menor que esté en discusión, como puede ser esta, pero compartimos la necesidad de que sean aprobados en este momento y para que bueno, ya la casa se empiece a preparar para trabajar. Entonces, siempre que se aprueba una norma general de uso del mundo, uno tiene que adecuar a la realidad de cada país, ¿no es cierto? Entonces no podemos hacer, no hay nada que supere la ley que nos rige. Por lo tanto, esto es un convenio. En la parte que choca con la ley no se aplica la norma, se aplica la ley. Entonces, de cualquier manera, esto será un trabajo de la Comisión de Revisión para puntualizar que no queden dudas. Como decía bien usted, esto empieza a regir a partir del 1 de enero, de manera que hay varios meses por delante para que la gente se ponga a las pilas, que además es la forma de que las cosas se resuelvan, porque si en 8 meses estuvo parado, me parece que la forma de que se resuelva es esta, ¿no? Así que si estamos todos de acuerdo, sí. Sí, presidente, simplemente para decir que esto se viene trabajando, como usted mencionó, hace mucho tiempo y la verdad es un salto cualitativo. A veces no somos muy conscientes de la aprobación de este tipo de cosas, cómo nos van a hacer cambiar en cuanto a los productos que realizamos. Y la verdad que el doctor Pernasetti acá presente trabajó muchísimo para lograr esta aprobación que hoy puede consolidar y también acompañar y llevar adelante, obviamente, porque no deja de ser una decisión política de este colegio, el doctor Lamberto. Así que la verdad que estoy muy contenta que hoy podamos aprobar todas las normas nuevas que nos van a regir. Bueno, si no hay más comentarios, se aprueba. El punto 6, asuntos varios AGN, tenemos el punto 6.1, que es la actuación 739 de 2014, que se lleva a cabo en la Secretaría de Transporte, Subsecretaría de Transporte Aerocomercial Gestión, a efectos de considerar un dictamen, el 1582 del Departamento Legal, que obra a fojas 1137 a 1140 de la citada actuación. Nieva. Digo que hay un nuevo dictamen producido por la asesoría legal. No sé si todos lo han visto, porque el otro día, hace unos días, nosotros habíamos presentado una alternativa a la que planteó sus objeciones con mucha razón el auditor Fernández, que no está acá presente. No sé si quieren que lo difiramos el tema hasta que él esté presente. Continuar el tratamiento. Lo continuamos el tratamiento. Se continúa el tratamiento. En el punto 6.2, un proyecto de disposición por el que se designa como representantes de la Auditoría General de la Nación en los juicios que ella intervenga, así como también en las actuaciones ante los organismos administrativos, tanto locales como nacionales, a los doctores Germán Moldes, Silvia Pérez Moreno, Daniel Ruiz, Mariana Cach, Mariana Vázquez. Presentado. Se aprueba. Convenios. Todos juntos, sí. Los leo todos juntos. Bueno, en el punto 7, convenios, tenemos en el punto 7.1 la actuación 314 de 2016, convenio suscripto entre Emprendimientos Energéticos Binacionales, Sociedad Anónima, Evisa y la Auditoría General de la Nación, sobre los estados contables al ejercicio finalizado el 31 del 12 de 2015. Y en el punto 7.2 tenemos un convenio suscripto por Educar, Sociedad del Estado y la Auditoría General de la Nación para las auditorías de estados contables al ejercicio finalizado al 31/12 del 2012 y al ejercicio 31/12 del 2013. Y tenemos la actuación 335-2016, convenio suscripto entre Entidad Binacional Yacyretá y la Auditoría General de la Nación para auditar estados contables semestrales al 30/6 del 2016 y al ejercicio finalizado 31/12 de 2016.
Autor Forlán, ¿algún comentario? No, han sido aprobados por la comisión y nada, se recomienda su toma de conocimiento. Se aprueba de 7.1, 7.2 y 7.3. Se toma conocimiento, entonces. El punto 8, comunicaciones oficiales. Tenemos la actuación 501 de 2016 a una nota de la Cámara de Senadores de la Nación, mediante la cual se solicita información relacionada con la empresa YPF Sociedad Anónima, conforme la comunicación sancionada por la citada Cámara en fecha 13 de julio de 2016. Este punto fue tratado y sigue el tratamiento de la última sesión, que es el 24 del 8 del 2016. ¿Tiene alguna? Yo, a menos que haya alguna propuesta en particular, solicitaría que se continúe el tratamiento, porque sabemos que hay una ley, la ley de privatización, de estatización de YPF, que prohíbe o que de alguna manera excluye a YPF del control de este organismo, a pesar de que nosotros consideramos que no debiera ser así. Esta es nuestra opinión personal. Sin perjuicio de ello, esto está en una ley y lo que tenemos aquí es que hay una resolución, una comunicación del Senado donde nos pide determinadas tareas en YPF. Y hay que ver de qué manera se pueden o no se pueden hacer. Algunas de ellas implican labores de auditoría o qué tipo de información nos están pidiendo, porque piden una cantidad de cuestiones. Así que yo, a menos que haya otro criterio, solicitaría que lo veamos con más detenimiento, tengamos algún dictamen también de asuntos legales, de la gerencia respectiva, para que tomemos una decisión. Me parece perfecto. Yo, es más, creo que independientemente de cumplir con la resolución de la Cámara, nosotros debiéramos dirigirnos al Congreso a decir que, bueno, que tenemos una limitación legal, que lo hemos experimentado otras veces. O sea, cuando llegamos a la puerta de la casa, y ustedes no pueden entrar, por más resolución que haya. Entonces, me parece que lo que sería operativo es que deroguen el artículo. Entonces, me parece que esto es una petición que podemos hacer al Congreso. De cualquier manera, se continúa el tratamiento. Seguimos. Sí. En el punto 9 no se registran puntos, tampoco en el 10. Pasamos a los temas sobre tablas. En el punto 12, que es la actuación 555 de 2016, referida a una nota del 1 de septiembre de 2016 enviada por la diputada nacional magíster Brenda Liz Austin, mediante la cual solicita la instrumentación de los mecanismos necesarios para investigar, auditar e informar sobre el monto y destino de los fondos dirigidos a financiar el FOSE Gascom aplicado por la resolución Energas 2407-2012 en todas las facturaciones bimestrales de los usuarios cordobeses desde 2012. Esta actuación viene por cuerda separada con una solicitud presentada por la Unión de Usuarios Consumidores de la provincia de Córdoba y el Foro para la Promoción de la Defensa al Consumidor. Bueno, esto habitualmente lo que hacemos se remite a la Comisión Mixta Revisora de Cuentas. Si la Comisión lo autoriza o se pone en el plan, pero no podemos obviar la participación de la Comisión. Entonces se comunica a la Comisión. Bueno, en el punto 13 tenemos la actuación 156 de 2016, referente al oficio recibido el 6 del 9 del 2016, remitido por la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional número 6, en el marco de la causa 2752, caratulada como NN sobre defraudación por administración fraudulenta, fondos buitres. En respuesta a nuestra nota, que es la 898 de 2016 de Presidencia, mediante la cual se hace saber que a dicha Fiscalía que tiene interés en la colaboración ofrecida por la auditoría en la causa de referencia, en los términos del artículo 118, inciso E de la Ley de Administración Financiera, y que a dichos fines se designen a 2 funcionarios para que la completen. Bueno, yo pido que se faculte a la Presidencia para compatibilizar los nombres, para enviar a 2 funcionarios. ¿Cómo no? Bueno. En el punto 14, la actuación 514 de 2011, un informe de auditoría y memorando sobre el sistema de control interno elaborado por la Gerencia de Control
del sector financieros y recursos respecto a los estados contables al 31/12/2009 del Banco Nación de la Argentina, Fideicomiso para la Refinanciación Hipotecaria. Doctor Jesús Rodríguez. Sí. Gracias, presidente. Se trata de un dictamen que tiene opinión favorable sin salvedades, formulado aplicando una resolución anterior a la hoy vigente, por tratarse de un balance del año 2009. El balance del año previo, el del 2008, dictaminado aquí en el 2014, tenía una abstención de opinión, debido a observaciones significativas que estaban basadas en las condiciones del sistema de control interno existentes y que presentaban falencias. Lo cierto es que luego de esas recomendaciones y seguramente por otro tipo de decisiones, se produjeron mejoras sensibles en las registraciones, por los cuales ha cambiado la calificación de manera de abstención a favorable, por lo cual se propicia su aprobación. Se aprueba. Doctor Forlón, en este tema usted se atiene. En el punto 15, la actuación 450 de 2016, estudio especial elaborado por la Gerencia de Control de Cuenta de Inversión sobre análisis de ejecución de los créditos presupuestarios correspondiente al primer semestre de 2016. Vilma. Sí, presidente. Bueno, la comisión ha elaborado este estudio especial elaborado por la Gerencia sobre el análisis de la ejecución de créditos presupuestarios correspondiente al primer semestre del 2016, recordando que hace un poco más de un mes hemos aprobado el del primer trimestre del 2016. Muy bien. Quiero decir, antes de presentar este informe, que tiene como objetivo primordial ser el sustento o complemento para el análisis de nuestros mandantes, los legisladores, antes de la recepción del presupuesto que entrarán ellos a analizar el día 15 o lo recibirán el día 15 de septiembre. Así que mis comentarios tienen ese fin, el fin de que nuestros legisladores puedan comprender acabadamente cómo se ejecutó aquello que ellos han autorizado mediante el presupuesto 2016. El presente proyecto es el comentario de 12 cuadros incluidos en el texto y otros 19 que se acompañan como anexo, como información del CIDIF, y se desarrolla en parágrafos referidos a gastos por inciso, jurisdicción, finalidades y funciones, servicios administrativos financieros y sus programas y partidas principales y parciales, y a ingresos y desagregados por tipo y clase. Como aclaraciones previas, se señala la diferencia de 715 millones determinada entre el artículo 1 de la Ley de Presupuesto 2016 y lo consignado como crédito inicial del CIDIF por 1.570.127 millones, superior al homónimo de 2015 en el 25,4%. Es la resultante de cambios introducidos por la Jefatura de Gabinete de Ministros en ejercicio de sus facultades establecidas en el artículo 16 de la Ley 27.198. En el marco de tales facultades se verificaron modificaciones presupuestarias determinadas por los cambios de la Ley de Ministerios y la actualización de las políticas respectivas, por valor de pesos 82.556 millones, afectando todas las finalidades excepto los servicios de la deuda pública. Por el lado de los ingresos, las modificaciones realizadas al cálculo original no son significativas e impactan únicamente en transferencias. Voy a hacer mención a algunos párrafos respecto a lo que posee o lo pueden ver en el proyecto de informe sobre el tema de los recursos presupuestarios. En el semestre anualizado se obtuvieron ingresos por un total de 606.488 millones,
en los que se advierte el efecto de las medidas adoptadas relacionadas a la reducción de las retenciones agropecuarias y mineras, la concesión a la Ciudad de Buenos Aires de un incremento de su porción de la coparticipación federal de impuestos, la merma que a partir de esta última se genera por la no retención determinada por la Corte Suprema de Justicia en relación a los aportes de ANSES a las provincias de Córdoba, Santa Fe y San Luis, y finalmente la elevación de los mínimos no imponibles del impuesto a las ganancias. No pasa desapercibido el crecimiento de los recursos tributarios derivados de los aranceles aduaneros asociados a la liberación de las importaciones, que representan el 66,7% de los impuestos vinculados al comercio exterior. En cuanto a los ingresos, por 60.710 millones imputados como rentas de la propiedad, como ustedes saben, contienen las utilidades del Banco Central y préstamos también del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, evolucionan por encima de los aportes del año anterior. Y si bien componen, como dice el informe, transferencias que no implican emisión de moneda, según precisa este proyecto, generan endeudamiento intrasector público para gastos corrientes, no aplicables a los objetivos del fondo, en este caso el Fondo de Sustentabilidad. Es así que si verificamos la utilización de un año respecto del otro, primer semestre respecto del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, vemos que se han utilizado primer trimestre versus el primer trimestre de 2016, 10.787 millones más respecto a 2015 a los fines de lograr financiamiento para la administración pública. Con relación a la ejecución de los gastos ejecutados sumaron 836.558 millones. Las modificaciones introducidas a la ley de ministerio, afectando funciones existentes, la creación de nuevos organismos y ministerios, incidieron sobre la distribución presupuestaria en las jurisdicciones de la Administración Nacional, impidiendo la comparación directa respecto a los anteriores ejercicios. Analizadas las imputaciones por la naturaleza económica, es decir, ahora voy a hacer mención de cómo analizamos estos gastos ejecutados en función de la naturaleza económica, por inciso, por funciones. Vamos a hacer mención. Entonces, analizando las imputaciones por la naturaleza económica, es notable la caída del gasto vinculado a la realización de inversiones. Esto creo que es muy importante, pasando de representar en el año 2015 un 10,3% del gasto ejecutado al año 2016 a un 7,2% del total ejecutado. Pero para vislumbrar, quiero arrojar las cifras, las inversiones, el gasto vinculado a inversiones disminuyó en 6.339 millones un año respecto del otro. No así los gastos corrientes, que se elevaron de un año respecto del otro interanual en un 35,4%. Esto representó que los gastos corrientes aumentaron en 202.954 millones en la comparación interanual. Lo pueden ver en la página 13 y también en el cuadro 2 de la página 14. Muy bien. La ejecución de los gastos presupuestarios en el primer semestre del 2016 en su conjunto alcanzó el 53,3% del crédito inicial anual y el 50,6% del crédito vigente, y resultó superior al devengado del mismo periodo del 2015 en el 30,7%. Acá quiero hacer un ejercicio. Cuando nosotros verificamos estos guarismos, es decir, que se ejecutó en aproximadamente el 50%, sostenemos que a vuelo de pájaro estaría encuadrándose correctamente la ejecución. Pero si nosotros, por eso es necesario adentrarnos en este porcentaje, cómo surge, porque si nosotros tenemos 1.200 pesos para gastar en el año, 600 pesos los gastamos en el primer semestre, decimos sí, gasté correctamente, gasté el 50%. Pero si esos 600 pesos, 10 se los asigné a una partida y 590 a la otra, en realidad gasté
el 1,5 y el 98 y pico, 98,5 en la otra partida. Con lo cual, si yo hago la proporción, me da el 50%, a pesar de que la ejecución de esas partidas fue diametralmente opuesta. Una en la ejecución del 1,5 y la otra en la ejecución del 98%. Por eso es muy importante y creo que la lectura de los legisladores debe ir ahí a ver cómo se ejecutaron cada uno de los programas que ellos han votado. Desde el análisis por inciso se mantiene con diferencias menores la estructura del gasto presupuestario, aunque resalta la mayor participación del pago de intereses como servicios de deuda reflejada en el 89%. Esto lo podemos ver en el cuadro 3 de la página 15 y en el cuadro 3 de la página 15, como les decía, donde verificamos este guarismo de la ejecución de la deuda interanual en el aumento del 88,3% y en la ejecución del propio semestre del 89%, o sea que estamos cerca del 100%, que es lo que corresponde al año. Cabe mencionar, como dice el proyecto en la página 16, que la estructura del gasto ejecutado en dicho periodo es similar a la prevista en el crédito presupuestario, aunque con una mayor participación de los gastos vinculados al pago de intereses de la deuda en detrimento de los incisos correspondientes a bienes de consumo, servicios no personales y bienes de uso. La ejecución de los servicios de la deuda en el primer semestre del 2016 alcanzó al 88,9% del crédito inicial asignado. Es decir, tuvo una ejecución extremadamente importante. Muy bien, vamos al tema de finalidades, que creo que es un tema muy importante, ya que ahí contiene está el punto de la finalidad servicios sociales, que tiene destinos muy palpables por nuestra población. En la ejecución del gasto por finalidades aparecen como más significativos los servicios sociales. O sea, del total ejecutado, el 62% es para servicios sociales. ¿Por qué digo que es muy importante? Porque involucra ítems como salud, promoción y asistencia social, seguridad social, educación y cultura, ciencia y técnica, trabajo, vivienda y urbanismo, agua potable y alcantarillado. Podemos ver esta desagregación en el cuadro 5 de la página 23. Y permítanme que haga mención lo que dice nuestro proyecto en la página 22, que cuando analizamos el ejecutado, ya no en comparación con el año anterior, sino en el primer semestre de 2015, vemos las dos puntas que creo que, para ser breve, es necesario resaltar. Respecto a la ejecución presupuestaria del primer semestre del 2016, el ítem servicios de deuda registró la mayor ejecución con el 89%, mientras que la menor ejecución fue para el ítem vivienda y urbanismo, que está dentro de finalidad servicios sociales, siendo la misma del crédito vigente en un 25,3%. Es decir, en un semestre donde debería estar cercano al 50%, solo se ejecutó el 25,3%. Como dije, cuadro 25, página 23 y 22 del informe. Es así que para hablar de las dos puntas, ¿no?, del ítem de deuda, servicios de deuda que se ejecutó casi el 89%, duplica con sus 92.656 millones el gasto del primer semestre de 2015, que tenía una ejecución en el primer semestre del 49.199 millones. Por eso decimos que lo duplica. Se verificaron también reducciones respecto de el nivel de gasto ejecutado comparado, es decir, 2015 versus 2016. Y acá vemos la otra punta, vivienda y urbanismo. Y esto se debe a escasa ejecución presupuestaria relacionada a la paralización de la obra pública y en particular la ejecución de viviendas. Como dice nuestro informe, y para ser muy directa,
Si ustedes, como les decía, vivienda y urbanismo es el que más cayó en ejecución, 25,4% en el semestre, pero ahora voy a hablar de cuál fue la caída interanual respecto del año anterior. Dice nuestro informe en página 24, la función vivienda y urbanismo exhibió una reducción de 9.894 millones, equivalente al 56,6% interanual, siendo la ejecución en el 2015 de 17.475 millones y en el 2016 de 7.580 millones interanual, explicada por la falta de ejecución de las erogaciones vinculadas con la construcción de viviendas, en particular todos los programas del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, que concentraron el 60,4% de la ejecución de esta función en el primer semestre del 2016, evidenciaron una caída respecto al mismo periodo 2015 de 52,2%, alcanzando a 4.580 millones. La mayor caída interanual se registró en los programas Acciones para el Mejoramiento Habitacional e Infraestructura Básica, con una reducción del 81,9%, y Fortalecimiento Comunitario del Hábitat, con un descenso del 92,1%. Por su parte, el 39,6% de la función se ejecutó a través del programa Procrear. Las transferencias a Procrear evidenciaron una reducción de su ejecución en el primer semestre de 2016 del 62% respecto a los primeros 6 meses del 2015. Como les decía, hablamos de las dos puntas, servicio de la deuda y vivienda urbanismo, que fue la que más se ejecutó, y vivienda urbanismo, que fue la que menos se ejecutó. Para el resto de los fines lo pueden ver en nuestro proyecto, páginas 25, 26, 27 y 28. Pero yo creo que es muy importante para los legisladores adentrarse más, y nuestros cuadros lo permiten. Porque, vuelvo a decir, uno tiene un promedio de aproximadamente un 50% de ejecución, pero cuando se adentra en los programas ve cómo están compuestos esos promedios. Si vamos, yo invito a que se vea el cuadro 4, la página 71. Que podemos ver, abuelo de pájaro. ¿Se acuerdan? Este lo quiero mencionar porque nosotros habíamos aprobado en el colegio pasado un tema de parques nacionales. Está en la ejecución del 36,4%. Después, cuando nos adentremos, vamos a ver cómo se compone ese 36,4%. Pero bueno, por ejemplo, el Instituto de Asuntos Indígenas está ejecutado al 21%, 21,2%. El Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos, un 25,3%, o sea, estamos lejos de ese 50%. El Ministerio de Seguridad, en este momento tan importante, está ejecutado en el 17,8%. Ven como, por ejemplo, servicios de deuda versus un 89,1%. Pero más interesante aún es si entramos al cuadro 6 de la página 91, que nos muestra ya por programa, y acá es donde creo que los legisladores deberán verificar. Cuando yo empiezo a analizar los guarismos, empiezo a bajar, bueno, analicemos aquellos que se han ejecutado menos del 30%. Después analicemos aquellos que se han ejecutado menos del 20%, menos del 10%, y encontramos muchos que se han ejecutado el 0%. Entonces quiero hacer mención simplemente de algunos que son trascendentes y donde a pesar de que el guarismo del SAF, o sea, del Ministerio, quizás se aproxima al 50%, tiene programas donde realmente la ejecución ha sido extremadamente baja. Por ejemplo, en parques nacionales, ¿se acuerdan que les decía el guarismo que está en 36,4% la ejecución? Fíjense, formación y el programa Formación y Capacitación están ejecutados en un 5,1%. Áreas protegidas y conservación de corredores, un 27,5%. Pero, por ejemplo, conservación de la biodiversidad está ejecutada en un 0%. O sea, teniendo partida, ¿no es cierto? Infraestructura en las
perdón, no veo bien. En las áreas naturales protegidas, un 0,2%. Es decir, como les decía anteriormente, hay que adentrarse para ver realmente la implicancia o cómo están ejecutadas algunas partidas. El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas en el 21,2, como les había dicho. Voy a pasar algunos por encima y destacar los más importantes. Por ejemplo, en el Ente Nacional de Comunicaciones, el programa Control y Fiscalización de los Servicios de Comunicación Audiovisual está en un 8,7%, cuando el ente está en un 37%. O sea que hay muchos que suben y otros que bajan. La Administración y Gestión de Proyectos Especiales está en un 0%. Uno que me ha llamado poderosamente la atención, por ejemplo, Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico, que tiene una ejecución del 41%. Tenemos programas como Recuperación e Inclusión, que está en la ejecución del 0%. Conservación y Promoción del Área en la Jefatura de Gabinete, que tiene una ejecución del 34%. Tiene, por ejemplo, un programa que es Conservación y Promoción del Área Marina Protegida. Esto es vital para un país, está en el 0% de ejecución. Acciones de unidad para el Plan Belgrano, 14,4% de ejecución. Dentro de Relaciones Exteriores, uno que me pareció importante, el desarrollo del Plan Antártico, un 23% de ejecución. Y ya en el Ministerio de Salud, permítanme, me voy a parar acá porque a pesar de que tiene el SAF un 43,9% de ejecución, encontramos que, por ejemplo, en apoyo y desarrollo de atención médica, la ejecución fue del 5,9%. En promoción y articulación relacionada, o sea, relaciones sanitarias, nacionales e internacionales, un 8,9%. Detección y tratamiento de enfermedades crónicas y factores de riesgo para la salud, un 5,9%. Desarrollo de la salud sexual y la procreación responsable, un 3,3% de ejecución. Fortalecimiento de la capacidad del sistema público de la salud, un 6,6% de ejecución. Sanidad escolar, un 0,4% de ejecución. Investigación para la prevención y control de las enfermedades tropicales y subtropicales. Quiero decirle que tiene un crédito, por ejemplo, vigente de 203 millones, está en un 0,9% de ejecución. Prevención y control de enfermedades crónicas y riesgos para la salud, un 14,5% de ejecución. Bueno, tengo un montón pero hay algunos que se los quisiera mencionar. Muy bien. Por ejemplo, para el tema vivienda, lo que habíamos visto que se ejecutó fue la menor ejecución, que fue para el semestre de 24,5%, y la menor interanual del 56,6%. Tenemos, por ejemplo, programas como cooperación y asistencia técnica y capacitación a municipios. Está ejecutado en 2,4%. Conservación y custodia de documentos de la Nación, un 5,3%. Acciones para la provisión de tierras para el hábitat social, un 15,5%. Relaciones con provincias, el programa, un 14,4%. Bueno, acciones para el mejoramiento habitacional e infraestructura básica, un 17% de ejecución. Urbanización de villas y asentamientos precarios, un 15,5% de ejecución. Formulación programas, ejecución y control de obras públicas, un 5,5%. Apoyo para el desarrollo de infraestructura urbana en municipios, un 2% de ejecución. Así encontramos distintos guarismos, que el SAF está en un 50%, pero realmente vemos, les voy a hacer mención ahora simplemente los que tienen 0% o cercano, así hacemos más rápido la exposición. Por ejemplo, del Ministerio de Energía, que tiene un 57%,
57,5% de ejecución. La asistencia financiera a empresas públicas y al ente nacional Yacyretá está en un 0% de ejecución. Bueno, voy a dejar algunos. En educación, el SAFE Educación, que está en el 46%, la información y el programa Información y Evaluación de la Calidad Educativa, el 11% de ejecución, infraestructura y equipamiento, el 10,1% de ejecución, mejoramiento de la calidad educativa, el 6% de ejecución. Tenemos, ahí lo pueden ver perfectamente, cómo se componen cada uno de ellos. Por ejemplo, no quiero dejar de hablar del Ministerio de Seguridad, que está ejecutado en un 17,8%. Es muy importante este ministerio. Y sin embargo, fíjense que hay programas como Políticas de Seguridad Interior en un 0% de ejecución, Coordinación de Políticas de Seguridad de Fronteras, un 0,1% de ejecución, Políticas de Control y Lucha contra el Narcotráfico, un 0,1% también, y Administración de Fondos del Fondo Permanente de Recompensas, un 0% de ejecución. Deuda pública, como vimos, Servicio de la Deuda Pública, ejecución, un 89%. Bueno, en trabajo también vemos muchos guarismos en el 0% de ejecución, a pesar de que el Ministerio de Producción está en el 22%. Vialidad también tiene algunos. Seguridad Social, seguro por desempleo tiene el 26% de ejecución. El programa Conectar Igualdad tiene un 10% de ejecución. Muy bien, con esto espero que los legisladores puedan adentrarse y entender cómo se componen las cifras. Quiero hacer mención ahora al resultado financiero. O sea, como ustedes saben, recursos, gastos, surge el resultado financiero. El resultado financiero del primer semestre del 2016 fue deficitario en 141.494 millones, superior en el 43,8% al establecido por la Ley de Presupuesto para todo el año, y también superior al resultado que para el mismo periodo 2015 que fue del 37,9%. Debe anotarse que a la finalización del primer trimestre del año, el déficit alcanzado fue de 21.489. ¿Se acuerdan ese informe que nosotros aprobamos con un déficit de 21.489? Bueno, como reflejo de las limitaciones y de la política restrictiva que decía el informe que había aplicado la nueva administración. Pero tenemos que advertir que el salto de un trimestre a otro es del 460% en el déficit, equivalente a un aumento de 120.000 millones. Y por último, permítanme hacerle unos comentarios que, bueno, trabajando en el ámbito de la comisión, nos pareció importante hacer un comentario respecto a las transferencias a las provincias y también verán a los municipios. Esto nosotros no lo desarrollamos en el primer trimestre de ejecución presupuestaria, lo hemos incluido en este. Es un complemento, creo que es muy interesante para los legisladores, pero quiero hacer una salvedad. Cuando vean en la página 37, el cuadro 6, y vean todas las transferencias, van a poder ver que lo que analizamos nosotros es el 6,7% de transferencias con destino a gobiernos provinciales y municipales, que son las transferencias a provincias y municipios para gastos corrientes y las transferencias a provincias y municipios para gastos de capital. Y para terminar, quiero comentarles algunos de ese cuadro que van a encontrar
algunas reflexiones que también están insertos en el cuerpo del informe y quiero compartirlas con ustedes y espero que sean de utilidad para los legisladores. Mientras que las transferencias con destino a los gobiernos provinciales se elevaron en un 25,4% entre el primer semestre de 2015 y 2016, las que tuvieron por destino los gobiernos municipales se redujeron el 73,7%, siendo esta la nueva relación financiera verificada entre la Nación y las provincias de este primer semestre de 2016. En el primer semestre de 2015, las transferencias discrecionales concentraron el 70,6% de las transferencias a gobiernos, en tanto que en el primer semestre de 2016 pasaron a representar el 50,3%. Este cambio en la composición de las transferencias a gobiernos se explica por una reducción en los envíos del 25% de las transferencias discrecionales y un aumento en el 78% de las transferencias automáticas. Las dos provincias con mayor variación interanual en transferencias discrecionales fueron La Pampa, con un incremento del 624,3%, y la que está en la otra punta, la que recibió menor interanual, es la provincia de Santa Cruz, con un decrecimiento del 86% interanual. Mientras que en el 2015 las de carácter no discrecional, es decir, las automáticas, alcanzaron 11.000 millones, en los primeros 6 meses de 2016 ascendieron a 19.890 millones, o sea, crecieron las automáticas, siendo las dos provincias con mayor variación interanual la Ciudad de Buenos Aires con un incremento del 136,2% y la provincia de Buenos Aires con un incremento del 97,6%. Luego, y para terminar, las provincias que más transferencias recibieron durante el primer semestre de 2016 con respecto al mismo periodo, 2015, fueron, en primer lugar, Córdoba, en segundo lugar, La Pampa y en tercer lugar, la Ciudad de Buenos Aires. Y las que menos recibieron, lo pueden verificar en el cuadro, fueron la provincia de Chaco, la provincia de Santa Cruz y la provincia de Tucumán. Realmente espero que esto sea de gran aporte para nuestros legisladores y que con este informe y con el presupuesto que van a recibir puedan hacer una nueva ley de presupuesto para el 2017 que tenga en cuenta todos nuestros informes. Creo que, presidente, esta es la primera vez, ¿no es cierto?, que nosotros logramos presentar en tiempo para que tenga una utilidad este informe, esta ejecución. Efectivamente, es una buena noticia poder mandar el primer semestre antes de que se ingrese el presupuesto en la Cámara, porque si no lo otro era de mandar información que ya no era oportuna. Autor Rodríguez. Muchas gracias, presidente. Algunos breves comentarios en relación a este informe que estamos tratando, que, como bien se dice, reúne una condición de oportunidad esencial para su discusión, porque es previo a que el Poder Ejecutivo remita a la consideración del Congreso el proyecto de presupuesto para el año próximo. Voy a hacer 3 o 4 comentarios solamente. El primero es que la referencia de la ejecución presupuestaria de este semestre a el proyecto de presupuesto aprobado por el Congreso el año pasado es una comparación que hay que mirarla con un poco de cuidado. Básicamente porque las hipótesis macroeconómicas que incluía el proyecto de presupuesto del año anterior eran, por decirlo menos, discutibles. Solamente voy a señalar un punto. El dólar que estaba incluido, el tipo de cambio al cual se estimó el presupuesto del año 2016, de acuerdo a la sanción legislativa de septiembre del año pasado, era de 10,6 pesos por dólar. Y recordemos que eso fue posible porque había una estrategia de política económica que es la llamada dólar futuro, por el cual había un seguro de cambio
que el Banco Central le garantizaba a aquellos que tomaban ese seguro una hipótesis de valor del dólar que significó, ciertamente, presidente, una muy extraordinaria garantía para aquellos que tomaban esa decisión. Entonces, la comparación con el presupuesto aprobado, la verdad que creo que valdría la pena mirarla con un poco de cuidado. Otro punto que me gustaría señalar es que se hizo énfasis en la presentación reciente acerca de la ejecución de algunos rubros. Bueno, entonces el tema de la deuda se subrayaba. ¿Por qué está ejecutado en esta magnitud? Bueno, básicamente porque hay compromisos y obligaciones derivadas de decisiones tomadas por el Estado Nacional Argentino. En primer lugar, hay uno referido al Fondo Monetario Internacional. De acuerdo a una ley sancionada en el año 2013, en el mes de abril, se sancionó la ley 26.849, por la cual la Nación Argentina se comprometió a aumentar la cuota en el Fondo Monetario Internacional por 1.500 millones de dólares, lo que implicó un aumento de la cuota de nuestro país en un 50%. Esto está marcado en una discusión vinculada a la reestructuración del Fondo Monetario Internacional en lo que se conoce como la revisión general de cuotas. Y en ese sentido, la Nación Argentina tuvo que hacerse cargo a partir de este año de ese compromiso, que significó un incremento sin precedentes del 100% del capital del Fondo Monetario. La segunda cuestión por la cual este incremento tiene esta magnitud se debe a los compromisos derivados con el Club de París, que de nuevo es una decisión de política económica que fue tomada el año pasado y por el cual, para ver la diferencia, en esos compromisos que fueron renegociados con el Club de París, sería bueno que la auditoría hiciera un análisis, presidente, y lo vamos a propiciar cuando discutamos el plan de acción del año próximo, una discusión y un análisis de esta negociación que tuvo lugar de la Argentina con el Club de París. Para que vean la diferencia, el año pasado se comprometieron 920 millones de dólares por concepto de capital e intereses. Y este año están comprometidos, y por eso es esta cifra, 2.450 millones de dólares, 2.190 de capital y 260 de intereses. Esa es la razón por la cual estamos conversando estos puntos. El tercer aspecto que me gustaría marcar es también referido a la ejecución de otras finalidades y otras funciones. Uno podría decir que los gastos no prioritarios se redujeron. Por ejemplo, señalar que hubo una contracción en las erogaciones de publicidad oficial de casi el 60% y que los viáticos, en términos nominales estoy refiriéndome, y que también los pasajes y viáticos se redujeron en 7%. Pero voy a hacer un comentario solamente en relación a la discusión de la vivienda, los gastos en vivienda, que tiene una reducción sensible, ciertamente. Entonces hay dos posibilidades. La primera es que se ha resuelto el problema de la vivienda en Argentina y entonces este año no vamos a gastar. Bueno, no es el caso. En el año 2015 había en Argentina 3.800.000 familias, lo cual significa 1 de cada 3 familias sin vivienda. De ellas, 2.200.000 tenían un hogar que con ayuda, urbanizando villas. Y de esos 1.600.000 vivían en lugares irrecuperables. Esto nos da que los sectores más desventajados de la sociedad, el 60% del déficit corresponde a esos sectores. Entonces, este no es el caso. Pero sí puede ser el caso, y creo que es lo que corresponde que discutamos, que estábamos frente a un desorden sistemático, sistémico,
en el cumplimiento de esta función. Fíjese usted que en diciembre del año pasado, las obras de vivienda social financiadas por el Estado Nacional llevaban ya 5 meses paralizadas. Y en la Secretaría de Vivienda le adeudaba alrededor de 6.000 millones de pesos a provincias y municipios. Solo en la provincia de Buenos Aires había comprometidos 30.000 viviendas que se iban a terminar y solo estaban terminadas 3.000. Y esta situación se agravó además por la existencia de casi 1.400 obras que suman casi 4.000 millones de pesos que habían sido pagadas en su totalidad a pesar de que no estaban terminadas y que su avance físico no llegaba al 80%. Había además otros casi 1.000 proyectos con una inversión de la Nación de 2.300 millones de pesos que habían recibido un primer desembolso, pero que no habían presentado ningún certificado de avance de esas obras. En ese mismo periodo, el 88% de las rendiciones auditadas eran irregulares o estaban incompletas. Y algunos de estos datos han sido corroborados por la Auditoría General de la Nación. Entonces, la circunstancia por la cual es notable la ejecución presupuestaria en unas funciones y es muy baja la ejecución presupuestaria en las otras, podemos encontrarlas en otros temas. Finalmente, el comentario en relación a las transferencias. La relación financiera entre la Nación y las provincias, usted sabe muy bien, presidente, que es una relación conflictiva. Y esa relación tiene altos y bajos, a veces se ha hablado de centralismo fiscal, a veces se ha hablado de arbitrariedades en esa relación. Lo cierto es que esa transferencia de lo que está contemplado en este informe es una fracción muy menor, porque no están incluidas las transferencias automáticas derivadas de la coparticipación. Y en segundo lugar, hay a mí me parece muy positivo avance en la presentación de este informe comparado con anteriores, donde se habla de transferencias automáticas y transferencias discrecionales, siendo las primeras, las automáticas, aquellas que tienen que ver con el cumplimiento de leyes y normas y de acuerdos alcanzados entre la Nación y las provincias, por ejemplo, el Fondo Nacional de Incentivo Docente, el Fondo Federal Solidario, el Fondo Federal de Desarrollo Eléctrico del Interior, etc. El rasgo distintivo de este punto, a mi modo de ver, es que esas transferencias que no incluyen las de la coparticipación, ni que tampoco el cumplimiento de las normas, las que podríamos llamar discrecionales, cae sustantivamente su peso relativo. Lo cual quiere decir que hay transparencia, claridad y previsibilidad y menos influencia de la arbitrariedad y la discrecionalidad. Termino, presidente, diciendo que este es un informe que será útil, estoy seguro, a los legisladores y que estamos haciendo una contribución de la oportunidad de su tratamiento, que también es un paso adelante. Muchas gracias. ¿Alguien más? Bueno, interesante el debate. Sería bueno mandarle la versión taquigráfica a los legisladores junto con el proyecto. Muchas gracias. Entonces se da por aprobado y se comunicará. De administración me llegan... sí, perdón. Antes que terminemos, creo que ya estamos terminando, ¿no es cierto? Para que se complete en mi intervención sobre el punto 3.1, he omitido 2 o 3 datos que me parece interesante que se conozcan acá por el colegio. El primero tiene que ver con que a raíz de, estamos hablando de, digamos, los comentarios sobre el balance de Casa de Moneda. En este caso, a partir de las tareas de auditoría que ha hecho esta casa, como decimos, como habíamos comentado, se circularizó a una empresa, Morbillo, que tenía depositada las existencias de papel que se habían adquirido por una orden de compra efectuada por la Casa, por Casa Rosada. Y a partir de esa circularización solicitada por Auditoría General de la Nación, Morbillo emite un documento por el cual
pretende cobrar 1.658.000 pesos a Casa de Moneda por la custodia del papel que se había adquirido para el libro del que estamos hablando, que se iba a imprimir, se denominaba, que no se terminó de imprimir finalmente, Valores de una década ganada. Debo señalar que la ex titular de Casa de Moneda, Katia Daura, había dado las órdenes verbalmente, es decir, no había documentación, que para las contrataciones de las que estamos hablando, tanto con celulosa como con esta empresa Morbillo. Y este comentario lo hago a propósito de lo que había manifestado con las normas que acabamos de aprobar. Como decía, uno de los anexos, el que habla de las auditorías de cumplimiento, introduce la cuestión de la posibilidad de que nombremos en nuestros informes con nombre y apellido a los funcionarios involucrados. La verdad que lo tenemos que conversar a ver si eso está bien o no, pero en este caso me parece importante señalar. Fíjese usted la importancia que tiene, me parece que podemos incorporarlo efectivamente a nuestras normas de funcionamiento, porque en este caso aparece una funcionaria tomando decisiones que comprometieron seriamente los recursos del Estado, que eso es el tema que quería dejar explícitamente para que se incorpore a la versión taquigráfica de lo que manifesté en ese punto. Eso es todo. Sí. Bueno, en el mismo sentido que el doctor Nieva, ya que podemos incluir un poquito nuestras posturas. Y volviendo al punto 15 de la ejecución presupuestaria, lamento que no esté el doctor Jesús Rodríguez, porque bueno, un poco era conversar de lo que él había comentado, de estos 3 o 4 puntos. Bueno, ahí vuelve, qué suerte. Sí, coincido con él en que estas cifras son construidas bajo valores macroeconómicos que luego no se verifican. Por ejemplo, el presupuesto 2016 se construyó previendo una inflación anual del 17%, y hoy sabemos que la inflación anual del 2016 va a estar superior al 45%. Entonces, entiendo esta sensibilidad en cuanto a la comparación de las cifras. Después quiero decir que las transferencias discrecionales son legales y que en ningún momento la auditoría toma las transferencias discrecionales como una equivalencia a transferencias irregulares. En tercer lugar, yo entiendo que esto es una frazada corta y que, como todo, si nos tapamos arriba, quedan los pies descubiertos, o como es como una familia, donde uno decide en qué gasta y en qué no gasta y a qué le da prioridad. Y esa no es una decisión nuestra. En definitiva, es la decisión del Congreso y el Poder Ejecutivo con sus políticas la cumplirá. Nosotros simplemente mostramos lo que encontramos. La realidad es la única verdad. Y que bueno, coincido con el doctor Jesús que cumpla la finalidad que tenía este informe. Por primera vez que llegue antes del presupuesto y que sea leído con la debida atención. Muy bien. Sí. Presidente, un segundito más. Me había quedado una duda porque lo de la presidenta de Casa de Moneda y la información verbal no surge del informe, no surge de las oraciones por lo menos. Por eso digo, para podamos diferenciar lo que decimos los auditores, a veces tiene una importancia y puede ser tomado de manera equivocada tal vez. No quita que uno no pueda, creo que opinar o aportar, pero para dejar claro que eso no surge del informe, lo de las opiniones verbales, de las órdenes verbales. Fue una botoneada no documentada. Pero es así, es la verdad, y eso se está investigando en una causa judicial en este momento. Bien, esto me llega de administración, unas designaciones de mi gabinete que me llegan recién ahora. Deberíamos, para introducir un punto sobre tabla, si ustedes están de acuerdo, y si no lo dejamos para el próximo colegio. ¿Están de acuerdo? Como se introduce el sobre tabla y se pasa a la firma. Y bueno, hay un punto más, si lo denuncia. Bueno, el punto 16 es lo que
Quedaría que la presentación del video, elaborado por el Departamento de Prensa y Comunicación sobre un informe de auditoría, como una nueva manera de comunicar la labor de Auditoría General de la Nación. Que miren la gráfica, el contenido de los textos puede cambiar porque, bueno, no fue revisado, pero me interesa el método, si estamos de acuerdo, para sumarlo como una forma más de presentar informes. Adelante. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, lógicamente no se va a poder hacer en todos los informes, pero los informes de gestión creo que es una herramienta útil. Ya veremos cómo hacer divertido algún balance también. Y una felicitación al equipo de prensa, que esto es un aporte de la casa, de cero costo y con mucha imaginación. Bueno, damos por finalizada la reunión y muchas gracias a todos.